Papá, gracias a tu chatarra vieja, mi esposo consiguió la casa nueva, me dijo mi hija Fabiola con una sonrisa burlona mientras sostenía las llaves de su flamante hogar. Yo solo pude reírme. Ella frunció el ceño. ¿De qué te ríes, viejo? Su sonrisa desapareció cuando le conté lo que realmente habían vendido. Pero esa humillación llegó después. Todo comenzó 3 meses antes, cuando mi rutina era lo único que me mantenía cuerdo en esta casa que se había vuelto fría como una morgue. Cada mañana a las 6 en punto, el despertador rompía el silencio de mi cuarto. Mis huesos crujían al levantarme, pero mis manos aún eran firmes. 70 años de vida, 40 trabajando como mecánico, y todavía podía sostener una llave inglesa sin temblar. El café lo preparaba en la misma cafetera italiana que compramos mi esposa Elena y yo hace 30 años. 2 cucharadas de azúcar, 1 de café. Siempre igual. El ritual me conectaba con ella, aunque ya no estuviera aquí para compartir esas mañanas silenciosas. Desde la ventana de la cocina podía ver mi garaje. Allí descansaba mi tesoro, un Mustang Fastback 1967, rojo cereza, que había restaurado durante 5 años después de que Elena muriera. Cada tuerca, cada cable, cada gota de pintura había sido puesta por mis propias manos. Era más que un auto. Era mi obra maestra, mi compañía, mi razón para levantarme cada día. Mi hija Fabiola vivía en la misma propiedad, en la casa que construí para ella y su esposo Hilario cuando se casaron. 20 años de matrimonio y aún actuaba como si fuera una adolescente malcriada. Hilario trabajaba vendiendo seguros, pero sus ingresos apenas alcanzaban para sus gastos superfluos. Buenos días, papá, me saludó esa mañana mientras servía cereal a sus gemelos de 8 años, Mateo y Sofía. Su tono era mecánico, como si cumpliera con una obligación social. Buenos días, hija. Le serví café sin que me lo pidiera. Después de tantos años, conocía sus rutinas mejor que ella. Hilario apareció con su camisa arrugada y corbata torcida. Don Aurelio, ¿cómo amaneció? Su sonrisa era tan falsa como sus promesas de conseguir un trabajo mejor. Con vida, que ya es bastante a mi edad. Fabiola resopló. No seas dramático, papá. Estás más fuerte que muchos de 50. Tenía razón, pero no lo decía como un cumplido. Lo decía como si mi longevidad fuera un inconveniente para sus planes. Mi hijo Flavio llegó media hora después. 42 años, divorciado, viviendo en un departamento rentado y con deudas que superaban sus ingresos. Trabajaba en una empresa de construcción, pero su verdadera habilidad era inventar excusas para pedirme dinero prestado. Papá, necesito hablar contigo, dijo mientras se servía café de mi cafetera. Si es sobre dinero, ya sabes mi respuesta. No es eso. Intercambió una mirada rápida con Fabiola. Evaristo te invitó a quedarte unos días en su casa. Dice que hace tiempo no los visitas. Evaristo era mi hermano menor, 3 años más joven, que vivía a 6 horas en auto. Después de jubilarse de la empresa eléctrica, se había mudado a un pueblo pequeño donde la vida era más barata y tranquila. ¿Evaristo te llamó a ti en lugar de llamarme directamente? Tu teléfono estaba ocupado, mintió Flavio. La mentira era obvia, pero decidí no confrontarlo. A los 70 años había aprendido que algunas batallas no valían la pena. Observé sus rostros. Fabiola evitaba mi mirada, Hilario revisaba su teléfono con demasiada concentración, y Flavio tamborileaba nerviosamente los dedos sobre la mesa. ¿Por qué tanta insistencia en que visite a Evaristo justo ahora? Papá, no seas paranoico, dijo Fabiola con esa voz condescendiente que usaba cuando quería manipularme. Solo pensamos que te haría bien salir un poco de la rutina. Aquí te la pasas encerrado con ese auto viejo. Auto viejo. Así llamaba a mi Mustang. Para ella no era más que chatarra ocupando espacio en el garaje. Ese auto viejo tiene más valor sentimental que todo lo que posees, le respondí. Hilario soltó una risa seca. Don Aurelio, con el debido respeto, valor sentimental no se puede comer ni pagar hipotecas. Sus palabras me molestaron más de lo que debían. Había algo en su tono, una codicia disfrazada de pragmatismo, que me puso en alerta. Esa tarde, mientras pulía el cromado del Mustang, reflexioné sobre la conversación. Mis hijos nunca habían mostrado interés genuino en mi bienestar. Sus visitas eran calculadas, sus llamadas tenían propósitos específicos, y sus sonrisas se desvanecían cuando no obtenían lo que buscaban. El Mustang brillaba bajo la luz del garaje. Cada curva de su carrocería contaba una historia de noches trabajando hasta el amanecer, de fines de semana sacrificados,
de dinero ahorrado centavo a centavo para comprar repuestos originales. Pero había algo más que ellos no sabían. Algo que cambiaría todo si alguna vez se enteraran. 3 años atrás, mientras organizaba los papeles de Elena después de su funeral, encontré una carta que cambió todo. Estaba escondida entre las páginas de su libro de recetas favorito, escrita con su letra cuidadosa. Aurelio, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. El Mustang no es solo un auto. Investiga su historia. Te amo para siempre. Elena siempre había sido misteriosa sobre cómo conseguí ese Mustang. En 1995, cuando trabajaba en el taller mecánico más grande de la ciudad, llegó un hombre elegante con el auto envuelto en una lona. Necesito que alguien lo guarde por un tiempo, me dijo. Te pago $5,000 ahora, y otros 5,000 cuando venga por él. Nunca regresó. Después de 3 años esperando, el Mustang se convirtió oficialmente en mío por abandono legal. Elena insistió en que lo restauráramos juntos. Este auto tiene alma, me decía mientras lijábamos la carrocería los domingos. Siento que perteneció a alguien importante. Siguiendo su consejo póstumo, investigué la historia del auto. Los números de serie me llevaron a descubrir que había pertenecido a un piloto de carreras famoso en los años 70. Un corredor que había ganado múltiples campeonatos internacionales antes de morir en un accidente trágico en 1978. El descubrimiento me llevó a contactar a la Secretaría de Cultura. El Mustang no era solo un auto clásico, era una pieza histórica del automovilismo. Inicié el proceso de catalogación como patrimonio cultural hace 8 meses. El trámite era lento pero prometedor. Si se aprobaba, recibiría una compensación de $500,000 y el auto se exhibiría en un museo, pero seguiría siendo legalmente mío. Los documentos estaban guardados en mi caja fuerte, junto al testamento y los papeles del seguro de vida. Nadie más conocía este secreto. Ni siquiera se lo había contado a Evaristo. Mientras recordaba todo esto, Fabiola apareció en el garaje con una expresión calculadora que conocía demasiado bien. Papá, Hilario y yo estuvimos pensando en tu propuesta de viajar a ver al tío Evaristo. Yo no propuse nada. Ustedes insistieron. Como sea. Se recargó contra la puerta, observando el Mustang con desdén. ¿Cuánto crees que podríamos sacar por este trasto si lo vendiéramos? La pregunta me golpeó como un puñetazo al estómago. No está en venta. Papá, sé realista. Gastas más en mantenimiento de lo que vale. Y necesitas el dinero para tus medicinas, para arreglar la casa, para darle el enganche de su casa nueva a tu marido, la interrumpí. Su rostro se tensó. No seas injusto. Hilario está trabajando duro para conseguir esa casa. Solo necesitamos $15,000 para el enganche. Entonces que trabaje más duro. Papá, tienes 70 años. ¿Qué vas a hacer con un auto deportivo a tu edad? Es peligroso, consume mucha gasolina, y francamente, da pena verlo ahí juntando polvo. Este auto no junta polvo. Lo manejo todos los días. Das una vuelta a la manzana. Eso no es manejar. Su desprecio me hirió profundamente. Ese Mustang representaba los mejores momentos que compartí con Elena. Las tardes que pasamos restaurándolo, las vueltas dominicales por la carretera costera, las sonrisas que se dibujaban en su rostro cuando aceleraba en la autopista. Fabiola, este auto es lo único que me queda de tu madre. Mamá está muerta, papá. Los muertos no necesitan autos. La crueldad de sus palabras me dejó sin habla. Por primera vez en años, sentí que no reconocía a la hija que había criado. ¿Cuándo se había vuelto tan despiadada? ¿Cuándo había comenzado a verme como un obstáculo en lugar de como su padre? Esa noche, cenamos en silencio tenso. Hilario mascaba ruidosamente, los niños jugaban con sus teléfonos, y Fabiola me miraba como si estuviera planeando algo. Flavio llegó tarde, con olor a cerveza y ojos vidriosos. ¿Ya decidiste sobre el viaje a casa del tío Evaristo?, preguntó mientras se servía los restos de la cena. No hay nada que decidir. No había planeado ningún viaje. Papá, intervino Fabiola con voz melosa, te haría bien salir un poco. Aquí solo te la pasas dándole vueltas a cosas tristes. El tío Evaristo tiene esa casa cerca del lago. Aire fresco, paz, tiempo para reflexionar. ¿Reflexionar sobre qué? Sobre tu futuro, dijo Hilario. Don Aurelio, usted no puede quedarse solo para siempre. Necesita pensar en vender esta casa grande, mudarse a algo más pequeño, más manejable.
Esta casa la construí con mis propias manos. Aquí nacieron mis hijos, aquí murió mi esposa. No me voy a ningún lado. Papá, nadie habla de que te mudes permanentemente, mintió Fabiola. Solo de que evalúes tus opciones. Y mientras tanto, nosotros podemos cuidar la propiedad, mantener todo en orden. La palabra mantener sonó sospechosa. Conocía a mis hijos lo suficiente para detectar cuando tramaban algo, pero también sabía que confrontarlos directamente solo los haría más cautelosos. Está bien, dije finalmente. Llamaré a Evaristo mañana para confirmar las fechas. Fabiola e Hilario intercambiaron miradas satisfechas. Flavio sonrió por primera vez en semanas. Era obvio que habían estado planeando esto durante días. Esa madrugada no pude dormir. Me senté en la sala oscura, observando las fotografías familiares en la repisa. Elena y yo el día de nuestra boda. Los niños en sus primeros días de escuela. Navidades felices que ahora parecían de otra vida. ¿En qué momento había perdido el respeto de mis hijos? ¿Cuándo habían comenzado a verme como un estorbo en lugar de como la persona que los había criado, educado y mantenido durante décadas? El Mustang en el garaje representaba más que un auto. Era prueba de que aún podía crear algo hermoso, de que mis manos todavía servían para algo más que firmar cheques y tomar medicinas. Pero ellos no lo veían así. Para ellos era solo chatarra cara que ocupaba espacio valioso. A la mañana siguiente, llamé a Evaristo desde mi teléfono de la cocina, mientras Fabiola casualmente preparaba el desayuno cerca para escuchar la conversación. Hermano, qué sorpresa, dijo Evaristo con su voz ronca de fumador. Hacía meses que no hablábamos. Los muchachos me dijeron que me habías invitado a quedarme unos días en tu casa. Hubo una pausa prolongada. ¿Yo te invité? Aurelio, yo nunca. Ah, ya veo, lo interrumpí, entendiendo la situación. Seguramente malentendieron algo, pero me gustaría visitarte, si no te molesta la compañía de un viejo gruñón. Evaristo se rió. Claro que no me molesta. Ven cuando quieras. Tengo espacio de sobra y ganas de platicar contigo. Colgué y me volteé hacia Fabiola, que fingía estar muy concentrada batiendo huevos. Tu tío está encantado de recibirme. Saldré mañana temprano. Perfecto, papá. Te hará bien el cambio de aire. Su entusiasmo era demasiado evidente. Una hija que realmente se preocupara por mi bienestar habría preguntado sobre mi equipaje, mis medicinas, o al menos habría fingido tristeza por mi partida. Fabiola solo parecía aliviada. Esa tarde, mientras empacaba mi maleta pequeña, Hilario apareció en mi habitación con una sonrisa nerviosa. Don Aurelio, antes de que se vaya, ¿podría firmar este papel? Es solo una autorización para que podamos hacer algunas reparaciones menores en la casa mientras usted no está. El documento tenía letra pequeña y términos legales que no entendí completamente. Mi instinto me decía que no firmara nada sin leerlo con cuidado, pero Hilario insistía. Es pura formalidad, don Aurelio. Para contratar al plomero, al electricista, ese tipo de cosas. Sin su autorización, no podemos hacer nada legalmente. ¿Qué reparaciones necesita la casa? Pequeñas cosas. Una gotera en el baño de los niños, algunos cables sueltos, pintura descascarada. Nada importante, pero mejor prevenir. Firmé el papel sin pensarlo mucho. Después de 45 años manteniendo esa propiedad, confiaba en que ellos harían lo correcto. Qué ingenuo fui. A la mañana siguiente, cargué mi maleta en mi viejo Toyota Corolla. El Mustang se quedaba en el garaje, como siempre que salía de viaje. Era demasiado llamativo y valioso para arriesgarlo en carreteras desconocidas. Cuiden bien la casa, les dije a Fabiola y Flavio, que habían madrugado para despedirme. Y por favor, no toquen el Mustang. Está perfecto como está. Claro que no, papá, dijo Fabiola. Solo vamos a limpiar un poco el garaje, quitar telarañas y esas cosas. El garaje no tiene telarañas. Lo limpio cada semana. Como sea. Ten buen viaje y salúdanos al tío. El viaje a casa de Evaristo tomó 7 horas comparadas. Llegué al atardecer, cansado pero contento de ver paisajes diferentes. Mi hermano vivía en una casa modesta pero acogedora, rodeada de árboles y con vista al lago. Te ves bien, Aurelio, me dijo mientras compartíamos una cerveza en su terraza. Un poco flaco, pero bien. Los años no pasan en vano. ¿Cómo están los muchachos? Crecidos. Demasiado crecidos, diría yo. Evaristo entendió mi tono.
Problemas familiares. Nada que no se pueda arreglar con paciencia. Durante 3 días disfruté de la tranquilidad del lago, las comidas caseras de Evaristo, y las conversaciones sin prisa sobre nuestros años de juventud. No pensé mucho en la casa, confiando en que todo estaría en orden cuando regresara. El 4.º día, Evaristo recibió una llamada extraña. «Es para ti», me dijo, pasándome el teléfono. Alguien llamado Cornelio. Cornelio había sido mi socio en el taller mecánico durante 15 años, hasta que se jubiló y abrió un pequeño negocio de compraventa de autos clásicos. Era uno de los pocos hombres en los que confiaba completamente. «Aurelio, necesito preguntarte algo urgente», dijo con voz tensa. «¿Vendiste tu Mustang?» «¿Qué? Claro que no». «¿Por qué preguntas?» «Porque está anunciado en 3 páginas de internet. Lo están vendiendo por $3,000. Las fotos son del garaje de tu casa». El mundo se detuvo. «Eso es imposible. Estoy de viaje y el auto está guardado». «Aurelio, el anuncio dice, venta por viaje urgente al extranjero. Incluso pusieron tu número de teléfono como contacto». «Cornelio, tú conoces ese auto. Sabes lo que vale y lo que representa para mí. Tengo que regresar inmediatamente». «Espera, hay más. Ayer vi a tu hija Fabiola con un tipo en mi negocio. Estaban preguntando sobre el valor de autos americanos de los años 60. Cuando me vieron, se fueron rápido. La traición me golpeó como una bofetada. Mis propios hijos habían planeado robarme lo único que me quedaba de valor, tanto sentimental como económico». «¿El auto sigue en mi garaje?», pregunté con la boca seca. «No lo sé. Las fotos del anuncio son viejas, pero los números de contacto están activos. Aurelio, si realmente lo están vendiendo». Salgo inmediatamente hacia la casa. Colgué y me volteé hacia Evaristo, que había escuchado suficiente para entender la gravedad de la situación. «¿Necesitas que te acompañe?», me preguntó. «No, hermano. Esto es algo que debo enfrentar solo». Empaqué en 5 minutos y salí hacia la carretera, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del motor del Toyota. Durante todo el viaje, intenté convencerme de que había un malentendido, de que mis hijos no serían capaces de traicionarme de esa manera. Pero en el fondo sabía la verdad. Habían planeado todo: el viaje falso, los papeles que me hicieron firmar, la insistencia en que me fuera de la casa. Habían calculado cada detalle para robarme mientras estaba lejos. Conduje toda la noche, parando solo para gasolina y café. Mis manos temblaban en el volante, no de vejez, sino de una furia que no había sentido en décadas. Cuando llegué a mi casa al amanecer, el garaje estaba abierto. Y el Mustang había desaparecido. El garaje vacío me recibió como una boca sin dientes. El espacio donde durante años había estado mi Mustang ahora mostraba solo una mancha rectangular de aceite en el piso de concreto. Mis piernas temblaron y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Las herramientas estaban en su lugar, ordenadas exactamente como las había dejado. Los estantes con repuestos no habían sido tocados. Solo faltaba mi auto. Solo faltaba mi alma. Caminé hacia la casa con pasos de plomo. Fabiola estaba en la cocina preparando café, tarareando como si fuera un día normal. Cuando me vio entrar, su rostro se paralizó por un segundo antes de fingir sorpresa. «Papá, no te esperábamos hasta el domingo. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Dónde está mi auto?» «¿Cuál auto?» Su actuación era patética. «Fabiola, no me tomes por idiota. ¿Dónde está el Mustang?» Se volteó hacia la cafetera, evitando mi mirada. «Ah, eso. Papá, siéntate. Necesitamos hablar». «Habla parada. ¿Dónde está mi auto?» Hilario apareció desde la sala, con esa sonrisa falsa que usaba cuando había hecho algo malo. «Don Aurelio, cálmese. Todo está bajo control». «¿Bajo control? Me robaron mi auto». «Nadie le robó nada», dijo Fabiola con tono condescendiente. «Lo vendimos por su propio bien». «Por mi propio bien». «Papá, ese auto era una carga financiera. El seguro, el mantenimiento, la gasolina premium. Está consumiendo sus ahorros para mantener una chatarra que ni siquiera maneja. Era mi chatarra. No tenían derecho». Hilario se acercó con las manos extendidas, como si tratara de calmar a un animal salvaje. «Don Aurelio, entienda la situación. Necesitábamos el enganche para la casa nueva. Son solo $3,000, pero nos salvan la vida». $3,000.
La cifra me golpeó como un martillo. Vendieron mi Mustang por $3,000. Era lo que valía, mintió Fabiola. Le preguntamos a varios mecánicos. Un auto de 50 años, por más bonito que esté, no vale más que eso. Ustedes no saben nada de autos. Sabemos lo suficiente para no dejarnos estafar, replicó Hilario. Mire, don Aurelio, ya está hecho. El dinero ya se usó para el enganche de la casa. No podemos devolverlo aunque quisiéramos. Flavio apareció en la cocina, con ojeras que delataban una noche de borrachera. Cuando me vio, intentó escabullirse, pero lo detuve. Tú también estás en esto. Papá, fue por tu bien. Ese auto te tenía obsesionado. Era enfermizo como lo cuidabas más que a tu propia familia. Ese auto representaba a su madre. Era lo único que me quedaba de Elena. Mamá está muerta, dijo Fabiola con frialdad. Los sentimentalismos no pagan deudas ni resuelven problemas reales. ¿Problemas reales? ¿Sus problemas reales? Porque yo no tengo deudas, yo no necesito enganches para casas que no puedo pagar. Hilario se irritó. Don Aurelio, con el debido respeto, usted vive en el pasado. Nosotros tenemos responsabilidades, hijos que alimentar, un futuro que construir. Y para construir su futuro tenían que destruir el mío. No sea dramático, dijo Fabiola. Es solo un auto. Era mi auto. Sin mi permiso. Usted firmó los papeles, intervino Hilario, mostrándome el documento que había firmado antes del viaje. Aquí dice claramente que nos autoriza a disponer de bienes muebles para reparaciones y mejoras de la propiedad. Leí el documento con más cuidado. Entre la letra pequeña, efectivamente estaba esa cláusula. Me habían engañado para que firmara mi propia traición. Esto es un fraude. Es completamente legal, sonrió Hilario. Lo consultamos con un abogado. ¿A quién se lo vendieron? A un coleccionista, mintió Fabiola. Alguien que realmente lo va a apreciar. Quiero el nombre y la dirección. No podemos dárselos. Firmamos un acuerdo de confidencialidad. Cada mentira era más absurda que la anterior, pero ya no tenía fuerzas para seguir discutiendo. Me senté en la mesa de la cocina, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Mateo y Sofía, los gemelos, entraron corriendo para desayunar. Al verme, Mateo preguntó, «Abuelito, ¿por qué ya no está tu auto rojo en el garaje?» Fabiola se apresuró a responder, «El abuelito decidió vendérselo a alguien que lo necesitaba más». «¿Pero no era tu auto favorito, abuelito?», preguntó Sofía con genuina confusión. No pude responder. Me levanté y caminé hacia mi habitación, seguido por los gritos de Fabiola. «Papá, no seas childish. Era solo un auto». Cerré la puerta y me senté en la cama que había compartido con Elena durante 30 años. En el buró estaba la fotografía de nuestra boda, y junto a ella, las llaves del Mustang que ya no servían para nada. Tomé el teléfono y llamé a Cornelio. «¿Aurelio? ¿Cómo está todo?» «Se lo llevaron, Cornelio. Lo vendieron por $3,000. «Hijo de puta», murmuró. «Perdón, pero esto es un robo descarado. ¿Puedes averiguar quién lo compró? Necesito recuperarlo». «Ya estoy en eso. Tengo contactos en todos los lotes de autos usados de la ciudad. Si aparece, me voy a enterar». «Gracias, hermano». «Aurelio, hay algo más que debes saber». «¿Qué?» «El Mustang que tenías, ¿sabías que está en proceso de catalogación histórica?» «¿Cómo sabes eso?» «Porque ayer llamó un funcionario de la Secretaría de Cultura preguntando por ti. Dice que necesitan confirmar algunos datos para finalizar el trámite. Al parecer, tu auto va a ser declarado patrimonio cultural». El mundo se detuvo. Los documentos en mi caja fuerte. El proceso que había iniciado meses atrás. El secreto que nadie más conocía. «Cornelio, ¿ese funcionario dejó su número?» «Sí, aquí lo tengo». Anoté el número con manos temblorosas. Mis hijos no tenían idea de lo que acababan de hacer. No habían vendido solo un auto clásico. Habían vendido un patrimonio cultural en proceso de catalogación oficial. Habían cometido un delito federal. Y yo tenía las pruebas para demostrarlo. Durante 3 días mantuve silencio total sobre lo que sabía. Desayunaba, almorzaba y cenaba con mis hijos como si nada hubiera pasado, mientras ellos celebraban discretamente su victoria.
Fabiola había comenzado a mostrarme catálogos de muebles para su casa nueva, e Hilario presumía sobre los acabados de lujo que podrían permitirse. Papá, deberías estar orgulloso, me dijo Fabiola el tercer día, mientras hojeaba revistas de decoración. Gracias a tu auto, mi esposo pudo conseguir la casa de nuestros sueños. Los niños van a tener su propio jardín, habitaciones más grandes. Qué bueno por ustedes, respondí con calma aparente. ¿No vas a preguntarme nada sobre la casa? ¿Qué quieres que pregunte? No sé, mostrar algo de interés. Después de todo, fue gracias a tu contribución que pudimos lograrlo. La palabra contribución me provocó náuseas. Como si yo hubiera donado voluntariamente mi auto para su proyecto inmobiliario. Hilario llegó esa tarde con una botella de champán barato y una sonrisa que no le cabía en la cara. «Celebramos», gritó desde la puerta. «La casa ya es oficialmente nuestra». «Felicidades», dije sin levantar la vista del periódico. Don Aurelio debería estar contento. Sus nietos van a crecer en una casa propia, no en un departamento rentado. Sí, debería estar feliz de que mis nietos crezcan sabiendo que sus padres son ladrones. El ambiente se tensó. Fabiola dejó caer la revista. «Perdón». «Escuchaste bien. Papá, no somos ladrones. Tomamos una decisión difícil pero necesaria. Sin mi consentimiento. Tenías que firmar papeles», explotó Hilario. «Todo fue legal». «Legal no significa moral». Flavio, que había estado callado bebiendo cerveza, finalmente habló. «Papá, ya estuvo bueno de dramas. El auto se vendió, el dinero se usó, la casa se compró. No hay vuelta atrás». «Tienes razón. No hay vuelta atrás». Mis palabras los tranquilizaron, creyendo que finalmente había aceptado la situación. Qué equivocados estaban. Esa noche, esperé hasta que todos durmieran para hacer las llamadas importantes. Primero llamé al funcionario de la Secretaría de Cultura. «Señor Campos, qué bueno que se comunica», dijo el licenciado Bermúdez. «Necesitamos que venga a firmar los documentos finales para la catalogación de su Mustang 1967. El proceso está prácticamente aprobado. Hay un problema. El auto fue vendido». «¿Vendido? Señor Campos, eso es imposible. Un bien en proceso de catalogación histórica no puede ser enajenado sin autorización expresa de esta secretaría. Mis hijos lo vendieron sin mi conocimiento mientras yo estaba de viaje. Esto es muy grave. Estamos hablando de un delito contra el patrimonio cultural. ¿Tiene usted pruebas de la venta? Los papers de autorización que me hicieron firmar con engaños, y testigos que pueden confirmar la transacción. Señor Campos, necesitamos que venga mañana mismo con toda la documentación. Esto requiere intervención inmediata del Ministerio Público». «Ahí estaré». Luego llamé a Cornelio. «¿Averiguaste algo del auto?» «Sí, y no te va a gustar. Lo vendieron a un intermediario que ya lo revendió a un coleccionista en otra ciudad. Pero tengo buenas noticias, encontré al intermediario y está dispuesto a hablar. Al parecer, tus hijos le dijeron que eras un viejo senil que no sabía el valor de lo que tenía». «¿Senil?» Sus palabras exactas fueron: «Mi papá ya está chocho, no sabe ni qué día es». La humillación de saber cómo hablaban de mí extraños fue peor que el robo mismo. «Cornelio, ¿puedes conseguirme una grabación de esa conversación?» «Ya la tengo». El intermediario se sintió mal cuando supo la verdad. Dice que si hubiera sabido que el auto estaba siendo vendido sin tu consentimiento, nunca habría participado. «Perfecto. Necesito que mañana me acompañes a la Secretaría de Cultura». A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Fabiola notó mi estado de ánimo inusualmente tranquilo. «Te ves mejor, papá. ¿Ya no estás enojado por lo del auto?» «¿Por qué estaría enojado? Como dijiste, era solo un auto viejo». Hilario sonrió satisfecho. «Exacto, don Aurelio. Ya verá que en unos meses ni lo va a extrañar. De hecho», continué con tono casual, «me da curiosidad saber exactamente cómo manejaron la venta. ¿A quién se lo vendieron?» «A un coleccionista muy serio», mintió Fabiola. «Alguien que realmente iba a cuidarlo». «¿Y les preguntó sobre la documentación del auto?» «¿Qué documentación?», preguntó Hilario, claramente nervioso. «Los papeles de registro, seguros, historial de mantenimiento. Un coleccionista serio siempre pregunta por esos detalles». «Claro que sí. Todo estaba en orden».
¿Y no les pareció extraño que un auto de 1967 en perfecto estado se vendiera por solo $3,000? Flavio intervino: papá, no todos los autos viejos son valiosos. La mayoría vale exactamente lo que pagaron. La mayoría, sí, pero no todos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Fabiola con suspicacia. Nada importante. Solo que me da risa que estén tan orgullosos de haber conseguido $3,000. ¿De qué te ríes?, insistió. De que vendieron un auto que valía $500,000 por $3,000. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Fabiola soltó la taza de café, que se hizo pedazos en el piso. Hilario se puso pálido como papel. Flavio dejó de masticar su cereal. «Estás mintiendo», susurró Fabiola. «¿Por qué mentiría sobre algo así?» «¿Por qué? Porque un auto de 50 años no puede valer tanto dinero. Puede cuando perteneció a un piloto famoso y está en proceso de catalogación como patrimonio histórico». Las palabras cayeron como bombas. Hilario se levantó tan rápido que derribó su silla. ¿Patrimonio histórico? El trámite comenzó hace 8 meses. La Secretaría de Cultura ya había aprobado la catalogación. Solo faltaba mi firma en los documentos finales. «Estás mintiendo», gritó Fabiola. «Si fuera cierto, nos lo habrías dicho». «¿Para qué? ¿Para que lo vendieran antes de que se completara el proceso?» «Papá, si esto es verdad». Flavio no pudo terminar la frase. «Si esto es verdad, ¿qué?» «Podemos recuperarlo», dijo Hilario desesperado. «Podemos encontrar al comprador, explicarle la situación, devolverle su dinero». ¿Con qué dinero? Ya gastaron los $3,000 en el enganche de su casa. Podemos pedir un préstamo, vender otras cosas. Hilario, lo interrumpí, vendieron un patrimonio cultural sin autorización oficial. Eso no se arregla simplemente devolviendo el dinero. ¿Qué quieres decir? Que cometieron un delito federal. El horror en sus rostros habría sido cómico si no fuera por la tragedia de la situación. «Papá», suplicó Fabiola, «tienes que ayudarnos. Somos tu familia. Ustedes decidieron que yo era un estorbo. Ahora yo decido qué tipo de familia quiero tener». Esa tarde llegó Cornelio con una carpeta llena de documentos y una grabadora digital. Su expresión era seria, como la de un soldado preparándose para la batalla. «Aurelio, conseguí todo lo que necesitas», me dijo mientras se sentaba en la sala. El intermediario no solo confesó, también me dio los nombres de todos los involucrados en la cadena de venta. Fabiola, que había estado vigilando desde la cocina, se acercó con pasos cautelosos. «¿Quién es usted?», le preguntó a Cornelio. «Soy Cornelio Vega, antiguo socio de tu padre en el taller mecánico. Y tú debes ser la hija que vendió el auto sin permiso». El tono de Cornelio era cortante como navaja. Fabiola retrocedió, intimidada. «Señor, nosotros no hicimos nada ilegal. Mi padre nos dio autorización por escrito». Cornelio sacó un documento de su carpeta. «¿Te refieres a esta autorización que dice reparaciones y mejoras de la propiedad? Porque en ninguna parte menciona la venta de vehículos». Eso es interpretación legal», tartamudeó Fabiola. «No, eso es fraude documentario», replicó Cornelio. «Y aquí tengo la grabación donde ustedes le dijeron al intermediario que su padre estaba senil y no sabía lo que tenía». Hilario apareció desde el pasillo, claramente había estado escuchando. «Nosotros nunca dijimos eso». Cornelio presionó un botón en la grabadora. La voz de Hilario salió clara y nítida. «Mire, el viejo ya está chocho. No sabe ni qué día es. Piensa que ese trasto vale una fortuna, pero usted y yo sabemos que los autos viejos no valen nada. Tómelo por $3,000 y todos contentos». El silencio que siguió fue devastador. Hilario se derrumbó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Eso fue sacado de contexto», murmuró. «¿Qué contexto justifica llamar senil a tu suegro para vender sus pertenencias?», preguntó Cornelio con desprecio. Flavio llegó en ese momento del trabajo, y al ver la tensión en el ambiente, intentó escabullirse hacia su habitación. «Flavio, ven aquí», lo llamé. «Cornelio tiene algo que enseñarnos». Cornelio sacó otro documento. «Este es el certificado preliminar de catalogación histórica del Mustang. Fecha de emisión, hace 3 meses. El auto ya estaba protegido legalmente cuando ustedes lo vendieron». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Flavio con voz temblorosa.
Significa que vendieron patrimonio cultural sin autorización oficial. Es un delito que se castiga con prisión de 2 a 8 años, más multas equivalentes al valor del bien. $500,000 de multa. Fabiola se desplomó en una silla. Más intereses, más gastos legales, más la indemnización al Estado por daño al patrimonio cultural, confirmó Cornelio. Pero nosotros no sabíamos, suplicó Hilario. La ignorancia no es excusa ante la ley, respondí. Además, no se molestaron en preguntarme sobre la documentación del auto antes de venderlo. Porque creíamos que solo era chatarra sentimental, gritó Fabiola. Creían lo que les convenía creer, la corregí. Nunca se preguntaron por qué cuidaba tanto ese auto, por qué invertía tanto dinero en su mantenimiento, por qué lo tenía asegurado por una suma tan alta. Cornelio continuó sacando documentos de su carpeta. Aquí está la póliza del seguro. Valor asegurado, $400,000. Nunca se preguntaron por qué un auto, sin valor, tenía un seguro tan caro. Nosotros no. No tuvimos acceso a esos papeles, mintió Flavio. Porque no se molestaron en buscarlos, lo confronté. Estaban tan seguros de que era basura que no investigaron nada. Hilario se levantó desesperado. Don Aurelio, tiene que ayudarnos. Somos familia. No puede dejar que vayamos a la cárcel. Ustedes no pensaron en la familia cuando me robaron. No le robamos. Pensamos que le estábamos haciendo un favor. ¿Un favor? Vender mis pertenencias a mis espaldas es un favor. Fabiola comenzó a llorar. Papá, si hubiéramos sabido, si nos hubieras dicho la verdad sobre el auto. ¿La verdad? ¿Como la verdad de que me llamaron senil a un extraño? ¿Como la verdad de que planificaron todo para robarme mientras estaba de viaje? No era robo. Era una solución práctica. Era una traición, la corregí con frialdad. Cornelio guardó los documentos y se levantó. Aurelio, mañana tenemos cita en la Secretaría de Cultura a las 10 de la mañana. Los funcionarios van a revisar todo el caso y decidir si presentan cargos penales. Cargos penales. Flavio se puso pálido. Delito contra el patrimonio cultural, fraude documentario, y posiblemente asociación delictuosa, enumeró Cornelio. Dependiendo de cómo el fiscal interprete la evidencia. Esperen, intervino Hilario, tiene que haber una forma de arreglar esto sin llegar a tribunales. Don Aurelio, usted puede decirles que fue un malentendido familiar. ¿Un malentendido? ¿Después de escuchar la grabación donde me llaman senil? Eso fue un error. Estábamos nerviosos, dijimos cosas que no pensábamos. Dijeron exactamente lo que pensaban, lo corregí, que soy un viejo chocho que no sabe el valor de lo que tiene. Fabiola se acercó e intentó tomarme de las manos. Papá, perdónanos. Cometimos un error terrible, pero podemos solucionarlo. Podemos recuperar el auto, podemos. ¿Con qué dinero? Ya gastaron los $3,000 en su casa. Venderemos la casa. Cancelaremos el trato. Y el enganche que ya pagaron. Lo perderemos. Pero recuperaremos el auto. El auto ya fue revendido a un coleccionista privado en otra ciudad, les informó Cornelio. Va a costar mucho más recuperarlo ahora. ¿Cuánto más?, preguntó Flavio. Alrededor de $50,000, más gastos legales, más compensaciones. Probablemente $100,000 en total. $100,000. ¿De dónde vamos a sacar $100,000? Hilario entró en pánico. Ese es su problema, respondí sin compasión. Ustedes crearon este desastre. Ustedes lo resuelven. Pero somos tu familia, gritó Fabiola desesperada. Una familia que me traicionó por $3,000. Una familia que me llamó senil a mis espaldas. Una familia que planeó robarme mientras fingía preocuparse por mi bienestar. Papá, por favor. Por favor, nada. Durante 70 años trabajé para darles todo lo que necesitaban. Les pagué educación, les di casa, les presté dinero que nunca me devolvieron. Y cuando tuve algo de valor, algo que me conectaba con su madre, me lo robaron sin pensarlo 2 veces. No sabíamos que valía tanto. No sabían porque no les importaba saberlo. Solo les importaba convertirlo en dinero rápido para sus planes. Cornelio se dirigió hacia la puerta. Aurelio, nos vemos mañana temprano. Y ustedes, se volteó hacia mis hijos, consigan un buen abogado. Van a necesitarlo. Después de que Cornelio se fue, mis hijos se quedaron en la sala,
destruidos por la realidad de su situación. La casa que tanto habían querido ahora se convertía en una carga imposible de mantener, y el futuro que habían planeado se desmoronaba ante sus ojos. Pero yo ya no sentía compasión por ellos. Solo una calma fría, como la de un hombre que finalmente había encontrado su dignidad. A las 7 de la mañana siguiente, 3 autos oficiales se estacionaron frente a mi casa. Agentes de la Policía Federal, funcionarios de la Secretaría de Cultura, y un fiscal del Ministerio Público bajaron con portafolios y documentos oficiales. Los había estado esperando desde las 6, sentado en mi silla de la terraza con una taza de café. Fabiola salió corriendo en bata, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de llorar toda la noche. ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí? El fiscal, un hombre joven con traje gris y expresión seria, le mostró una identificación oficial. Fiscal González, del Ministerio Público Federal. Venimos por el caso del Mustang 1967 vendido ilegalmente. ¿Es usted Fabiola Campos? Sí, pero necesitamos que nos acompañe para una declaración formal. También requerimos a Hilario Mendoza y Flavio Campos. No pueden arrestarnos en nuestra propia casa, gritó Fabiola. Señora, por ahora solo necesitamos declaraciones. Pero dependiendo de lo que encontremos, podrían dictarse órdenes de aprehensión. Hilario apareció en calzoncillos, temblando de miedo más que de frío. ¿Qué está pasando? Están investigando la venta del auto de papá, le explicó Fabiola con voz quebrada. Señor Mendoza, se dirigió el fiscal, usted participó en la venta del vehículo Mustang Fastback 1967 propiedad del señor Aurelio Campos. Nosotros, fue un asunto familiar, tartamudeó Hilario. Un asunto familiar que involucra patrimonio cultural protegido se convierte en asunto federal, lo corrigió el fiscal. Flavio llegó en ese momento, aún en uniforme de trabajo de la noche anterior. Al ver los autos oficiales, intentó darse la vuelta, pero uno de los agentes ya lo había identificado. Flavio Campos. Sí. Necesitamos que nos acompañe. Tengo opción. Por ahora sí, pero eso podría cambiar dependiendo de su cooperación. Mientras mis hijos eran escoltados hacia los vehículos oficiales, el fiscal se acercó a mí. Señor Campos, lamentamos mucho esta situación. ¿Tiene usted toda la documentación del proceso de catalogación? Está en mi caja fuerte. ¿Quieren revisarla ahora? Por favor. Los funcionarios de la Secretaría de Cultura revisaron meticulosamente todos los documentos, el certificado preliminar de catalogación, la correspondencia oficial, las evaluaciones técnicas del vehículo, y las fotografías del proceso de autenticación. Todo está en orden, confirmó la funcionaria principal. El Mustang ya estaba protegido legalmente cuando fue vendido. Esto constituye un delito grave contra el patrimonio cultural. ¿Cuáles son las consecuencias?, pregunté. Para los responsables directos, prisión de 2 a 8 años y multa equivalente al valor del bien. Para los cómplices, prisión de 1 a 5 años. Además, deben restituir el patrimonio al Estado o pagar una indemnización de $500,000. Y si no pueden pagar, embargo de todos sus bienes hasta cubrir la deuda. Incluye propiedades, vehículos, cuentas bancarias, todo. 2 horas después, mis hijos regresaron de la oficina del fiscal. Fabiola lloraba desconsoladamente, Hilario caminaba como zombi, y Flavio temblaba de forma incontrolable. Papá, suplicó Fabiola, tienes que retirar la denuncia. El fiscal dice que si tú no cooperas con la investigación, pueden cerrar el caso. ¿Y por qué haría eso? Porque somos tu familia. Porque nos van a destruir la vida. Ustedes destruyeron la mía primero. Hilario se acercó, desesperado. Don Aurelio, van a embargarnos todo. La casa nueva, mi auto, las cuentas del banco. Los niños van a quedarse sin nada. Los niños se van a quedar sin padres ladrones. Eso podría ser mejor para ellos. No puede hablar en serio, Flavio explotó. Somos sus hijos. No puede mandarnos a la cárcel por un auto. No es por un auto. Es por una traición. Por planear robarme a mis espaldas. Por llamarme senil. Por tratarme como si fuera basura. Dijimos esas cosas porque estábamos desesperados, lloró Fabiola. ¿Desesperados por qué? ¿Por conseguir una casa que no podían pagar? ¿Por mantener un estilo de vida que estaba más allá de sus posibilidades? Queríamos darles algo mejor a los niños. ¿Con dinero robado a su abuelo? No era robo.
Entonces, ¿qué era? ¿Préstamo? Porque no recuerdo que me hayan pedido permiso. ¿Regalo? Porque no recuerdo haberles regalado nada. Hilario cayó de rodillas frente a mí. Don Aurelio, se lo suplico. Díganos qué tenemos que hacer para arreglar esto. Lo que sea. Primero, devolver el auto exactamente como estaba. Ya iniciamos el proceso. Va a costar $50,000, pero lo vamos a conseguir. ¿De dónde? Venderemos la casa, mis equipos de trabajo, el auto de Fabiola, todo lo que tengamos. Segundo, una disculpa pública. Quiero que admitan públicamente que me robaron, que mintieron sobre mi estado mental, y que planearon todo a mis espaldas. Disculpa pública, Fabiola se horrorizó. En el periódico local. Un anuncio de media página explicando exactamente lo que hicieron. Eso arruinaría nuestras reputaciones. Ustedes arruinaron las suyas solas. Yo solo quiero que la gente sepa la verdad. Y tercero, preguntó Flavio. Que se vayan de mi propiedad. Todos. No quiero volver a verlos. Papá, Fabiola se desplomó. No puedes echarnos. ¿Dónde vamos a vivir? Ese es su problema. Deberían haberlo pensado antes de traicionarme. Los niños son inocentes en todo esto. Los niños pueden visitarme cuando quieran. Pero ustedes no. Ustedes demostraron que no son dignos de confianza. Te vas a quedar solo, murmuró Flavio. Prefiero estar solo que acompañado de ladrones. El fiscal regresó esa tarde con más documentos. Señor Campos, necesitamos su decisión final. ¿Va a cooperar completamente con la investigación? Mis hijos me miraron con ojos suplicantes, esperando que la sangre familiar fuera más fuerte que la justicia. Voy a cooperar totalmente, respondí sin dudar. ¿Está seguro? Una vez que firmemos estos documentos, el proceso será irreversible. Completamente seguro. El fiscal extendió los papeles. Firme aquí, aquí y aquí. Mientras firmaba cada página, escuchaba los sollozos desesperados de Fabiola, los ruegos mudos de Hilario, y la respiración agitada de Flavio. Cuando terminé, el fiscal guardó los documentos. En 48 horas tendrán las órdenes de embargo. Recomiendo que contacten a un abogado inmediatamente. Después de que se fueron los funcionarios, mis hijos se quedaron en la sala, destruidos emocional y financieramente. Papá, susurró Fabiola, ¿realmente vas a hacer esto? Ya está hecho. Pero somos tu familia. Una familia que me traicionó por dinero. Una familia que planeó robarme mientras fingía cuidarme. Una familia que me llamó senil a extraños para justificar su robo. Te vas a arrepentir de esto. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en darme cuenta de quiénes son realmente. Esa noche cenaron en silencio sepulcral, sabiendo que era probablemente la última cena en esa casa que tanto habían codiciado. Y yo me sentí en paz por primera vez en meses. 2 semanas después, los titulares del periódico local contaban la historia completa. Hijos venden patrimonio cultural de su padre por $3,000. El escándalo se extendió por toda la ciudad como fuego en pastizal seco. La primera en caer fue Fabiola. Su trabajo en la oficina de contabilidad no sobrevivió al escrutinio público. No podemos tener empleados involucrados en delitos federales, le dijeron. Su despido fue inmediato y sin compensación. Hilario perdió su licencia para vender seguros cuando la compañía descubrió su participación en el fraude. Confianza es nuestro negocio, declaró su ex jefe a los reporteros. No podemos permitir que alguien con antecedentes penales represente nuestra marca. Flavio fue despedido de la constructora cuando los clientes comenzaron a cuestionar la integridad de la empresa. Si contratan ladrones, ¿qué garantía tenemos de que no nos roben a nosotros?, preguntó un cliente en una entrevista televisiva. La casa nueva se convirtió en una pesadilla financiera. Sin ingresos, no podían pagar la hipoteca. El banco inició el proceso de ejecución hipotecaria en tiempo récord. El enganche de $3,000 se perdió completamente, y además quedaron debiendo las penalizaciones por incumplimiento de contrato. Pero eso fue solo el comienzo de su calvario. El embargo federal llegó un martes por la mañana. Agentes especializados recorrieron la propiedad catalogando cada bien de valor, el auto de Fabiola, las herramientas de Hilario, los equipos electrónicos, las joyas, incluso los muebles de calidad. ¿Van a llevarse todo?, preguntó Fabiola con voz quebrada mientras veía cómo pegaban etiquetas oficiales en sus pertenencias. Todo lo necesario para cubrir la deuda con el Estado, respondió el agente federal.
Actualmente deben $500,000 más intereses y gastos administrativos. La suma aumenta cada día. ¿Y si no alcanza con nuestras cosas? Entonces trabajarán para el Estado hasta saldar la deuda completa. Sus salarios futuros serán embargados en un 70% hasta cubrir el total. ¿70%? ¿Cómo vamos a vivir? Deberían haber pensado en eso antes de cometer delitos federales. Hilario intentó huir del país, pero fue detenido en el aeropuerto. Su nombre estaba en todas las listas de vigilancia fronteriza. Lo trajeron de vuelta esposado, con cargos adicionales por intento de fuga. El juicio fue un espectáculo mediático. Los reporteros llenaron la sala, ávidos de detalles sobre la familia que había traicionado a su propio patriarca por dinero rápido. El abogado defensor de Fabiola intentó una estrategia patética. Mi clienta es víctima de una sociedad que no valora adecuadamente a los adultos mayores. Pensó que estaba ayudando a un padre que había perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. El fiscal destruyó esa defensa en minutos. La evidencia muestra que el señor Aurelio Campos está en pleno uso de sus facultades mentales. Manejaba sus finanzas, mantenía correspondencia oficial con instituciones gubernamentales, y llevaba un registro detallado del proceso de catalogación histórica de su vehículo. Los acusados sabían perfectamente que estaban cometiendo un delito. La grabación donde me llamaban senil y chocho fue reproducida en la sala. Fabiola se hundió en su silla, humillada públicamente. Además, continuó el fiscal, los acusados planearon meticulosamente el delito. Esperaron hasta que la víctima estuviera fuera de la ciudad, falsificaron documentos de autorización, y vendieron el patrimonio cultural a sabiendas de que no tenían derecho legal para hacerlo. El abogado de Hilario trató de minimizar su participación. Mi cliente simplemente siguió las instrucciones de su esposa. No tenía conocimiento de que el vehículo tuviera valor histórico. Su cliente, replicó el fiscal, fue quien negoció directamente con el intermediario. Fue quien describió al propietario como senil, para justificar el precio ridículamente bajo. Y fue quien recibió el dinero de la transacción ilegal. Flavio intentó la defensa más cobarde de todas. Solo seguía a mi hermana. Pensé que tenía autorización de mi padre. Su hermana no tiene poder legal sobre los bienes de su padre, lo destruyó el fiscal. Y como hijo adulto, tenía la obligación de verificar la legalidad de la transacción antes de participar en ella. Las sentencias fueron implacables. Fabiola, 5 años de prisión por fraude documentario y delito contra el patrimonio cultural. Hilario, 6 años por ser el ejecutor principal de la venta ilegal. Flavio, 3 años por complicidad y participación en asociación delictuosa. Además, todos quedaron condenados a pagar solidariamente los $500,000 de indemnización al Estado, más gastos legales y administrativos. El tribunal considera, declaró el juez, que este caso representa una violación especialmente grave de la confianza familiar y del respeto al patrimonio cultural de la nación. Los acusados no solo cometieron delitos contra el Estado, sino que traicionaron a la persona que más confianza tenía en ellos. Después del veredicto, Fabiola me buscó en los pasillos del juzgado. Papá, por favor, perdónanos. Ya entendimos que nos equivocamos. Pero 5 años en prisión, mis hijos me necesitan. Tus hijos necesitan una madre que no sea una delincuente. Nunca fuimos delincuentes. Solo cometimos un error. Un error es olvidar cerrar la llave del agua. Esto fue un plan premeditado para robarme. Te vamos a devolver tu auto. Ya conseguimos el dinero vendiendo todo lo que teníamos. Demasiado tarde. El auto ya forma parte del proceso judicial. Será exhibido en un museo como evidencia de su crimen. Pero tú podrías visitarlo ahí, dijo con desesperación patética. Prefiero visitarlo en un museo que recordar cómo mis propios hijos me lo robaron. Hilario se acercó, esposado y escoltado por 2 agentes. Don Aurelio, mis hijos van a crecer sin padre por culpa de usted. Tus hijos van a crecer sin un padre ladrón. Tal vez eso sea lo mejor que pudo pasarles. ¿Cómo puede ser tan cruel con su propia familia? Ustedes fueron crueles primero. Yo solo respondí con justicia. Los vi partir hacia la prisión sin sentir una pizca de compasión. Durante 70 años había trabajado para darles todo. Durante 5 minutos, ellos habían destruido todo lo que yo valoraba. Esa noche, regresé a mi casa vacía. Las habitaciones donde habían vivido mis hijos estaban abandonadas, con rastros de la prisa con que habían empacado antes del embargo. En la cocina encontré una nota de Mateo y Sofía, mis nietos. Abuelito,
mamá dice que te portaste mal con nosotros. Pero nosotros te seguimos queriendo. ¿Podemos visitarte cuando salgan de la cárcel? Esa nota me quebró más que todo el proceso judicial. Los niños eran las únicas víctimas inocentes en toda esta tragedia. Pero ya no había vuelta atrás. La justicia había seguido su curso, y yo había recuperado mi dignidad. Aunque el precio hubiera sido perder a mi familia para siempre. 6 meses después del juicio, recibí una llamada que cambió todo. Era el director del Museo Nacional de Historia del Automóvil. Señor Campos, tenemos excelentes noticias. El gobierno ha aprobado su compensación por el Mustang. $500,000 serán depositados en su cuenta esta semana. Además, queremos ofrecerle un puesto como consultor histórico en el museo. Consultor. Su conocimiento sobre automóviles clásicos es extraordinario. Necesitamos a alguien que ayude a autenticar y catalogar nuevas adquisiciones. El salario es de $3,000 mensuales, y puede trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. Por primera vez en años, sonreí genuinamente. Me interesa mucho. Perfecto. Y señor Campos, su Mustang será exhibido permanentemente con una placa que dice, donado por Aurelio Campos, maestro mecánico y preservador del patrimonio automovilístico nacional. Ese mismo día, vendí la casa grande llena de recuerdos amargos y compré una casa pequeña pero acogedora en las afueras de la ciudad. Tenía un garaje espacioso, un jardín donde podía trabajar con mis manos, y ventanas que daban hacia las montañas en lugar de hacia los problemas de otros. Con parte del dinero de la compensación, compré otro auto clásico, un Chevelle SS 1970 que necesitaba restauración completa. Mis manos, que habían temblado de furia durante el juicio, ahora se mantenían firmes mientras desmontaba el motor pieza por pieza. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba mi café en la cafetera italiana que había salvado de la casa anterior, y caminaba hacia el garaje con la tranquilidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. El trabajo en el museo me daba propósito. Viajaba por el país evaluando automóviles históricos, escribía artículos para revistas especializadas, y compartía mi conocimiento con una nueva generación de entusiastas. Mis colegas me respetaban, me valoraban, y nunca cuestionaron mi capacidad mental. Una tarde, mientras trabajaba en el carburador del Chevelle, escuché pasos en mi entrada. Era Cornelio, con una botella de whisky y una sonrisa. ¿Cómo está el maestro mecánico más famoso del país? Ocupado y feliz, respondí, limpiándome las manos grasosas. Te traje algo, me extendió un sobre. Son cartas de tus nietos. Durante estos meses, Cornelio había servido como intermediario entre los niños y yo. Mateo y Sofía me escribían regularmente, contándome sobre la escuela, sus amigos, y preguntándome sobre autos. Abrí la primera carta. Era de Sofía, escrita con su letra cuidadosa de 9 años. Abuelito, mamá dice que hiciste algo malo, pero la maestra dice que defendiste algo importante. ¿Puedes enseñarme sobre autos cuando sea más grande? La segunda era de Mateo. Abuelito, extraño cuando me llevabas a ver tu auto rojo. Tu auto nuevo también hace ruido bonito cuando aceleras. Los niños están viviendo con su tía paterna, me informó Cornelio. Al parecer es buena gente. Los trata bien y no les habla mal de ti. ¿Y Fabiola? Según me contaron, está trabajando en la lavandería de la prisión. Hilario está en carpintería. Flavio está teniendo problemas para adaptarse. ¿Alguna vez preguntan por mí? Todo el tiempo, pero ya no con rabia. Ahora es más bien nostalgia, como si finalmente entendieran lo que perdieron. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina pequeña pero ordenada, reflexioné sobre el año que había cambiado mi vida. Había perdido a mis hijos, pero había recuperado mi dignidad. Había perdido una familia tóxica, pero había ganado tranquilidad y respeto propio. El teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señor Campos? Habla la directora del Centro Penitenciario Femenil. Su hija Fabiola solicitó una llamada. ¿Acepta recibirla? Dudé por un momento. Luego respondí, pásela. Papá. La voz de Fabiola sonaba quebrada, humilde. Te escucho. Papá, no te llamo para pedirte que nos perdones o que hagas algo por nosotros. Solo quería decirte que tenías razón. Completamente razón. ¿En qué? En todo. Fuimos unos ladrones. Te traicionamos. Te faltamos al respeto. Y no fue por desesperación o necesidad.
Fue por pura codicia y porque pensamos que eras débil. ¿Y ahora? Ahora sé que fuiste el más fuerte de todos. Tardé 20 meses en prisión para entender que el hombre que nos crió no era un senil manipulable. Era alguien que había trabajado toda su vida para darnos todo, y que merecía respeto, no traición. Fabiola. No digas nada, papá. Solo quería que supieras que entendí, que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente, que el auto no era lo importante, era tu confianza, era tu amor. Y lo tiramos a la basura por $3,000 malditos. ¿Y los niños? Están bien. Los visito una vez al mes. Siempre preguntan por ti. Les digo la verdad, que su abuelo es un hombre bueno que sus padres lastimaron, y que algún día, cuando seamos mejores personas, tal vez nos perdone. Fabiola, yo. Papá, cuídate mucho. Y gracias por enseñarnos, aunque haya sido de la manera más dura, que las acciones tienen consecuencias. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche dormí mejor que en años. Al día siguiente, manejé mi Chevelle recién restaurado por la carretera costera, con las ventanas abajo y la música alta. El motor rugía con la potencia que solo un V8 bien afinado puede producir. Me detuve en una gasolinera, y un joven mecánico se acercó admirando el auto. Señor, ¿es usted Aurelio Campos? ¿El que donó el Mustang al museo? Sí, soy yo. Es mi héroe. Estudio mecánica automotriz y he leído todos sus artículos. Puedo hacerle una pregunta sobre carburadores. Pasé una hora enseñándole sobre ajustes de mezcla y sincronización de tiempo. Su entusiasmo me recordó a mí mismo 50 años atrás, cuando todo era posible y cada motor tenía secretos por descubrir. Al despedirnos, me dijo, Señor Campos, espero ser como usted cuando tenga su edad. Espero que seas mejor, le respondí. Conduje de regreso a casa con el corazón ligero. En el buzón encontré otra carta de Sofía. Abuelito, la tía nos llevó al museo a ver tu auto rojo. Tiene una placa muy bonita con tu nombre. Me sentí muy orgullosa de ser tu nieta. Esa noche, sentada en mi terraza pequeña con una cerveza fría, observé las estrellas que nunca había tenido tiempo de contemplar cuando mi vida estaba llena de drama familiar. Mis hijos habían querido enterrarme, tratarme como chatarra sin valor. Pero se olvidaron de algo fundamental, las raíces verdaderas no se pueden cortar. Solo se hacen más fuertes cuando las atacan. Ahora tenía 72 años, $500,000 en el banco, un trabajo que amaba, una casa en paz, y la certeza de que había hecho lo correcto. Había perdido una familia tóxica y había ganado mi dignidad. Y eso, por fin, era suficiente. Si alguien está pasando por algo similar, que sepa esto, nunca es demasiado tarde para defender tu valor. Nunca es demasiado tarde para decir no más. Y nunca, jamás, permitas que te traten como basura por el simple hecho de tener canas. Porque a veces, plantar límites duele. Pero vivir sin dignidad duele mucho más.